Jóvenes, jóvenes, vamos a aquí a analizar y aplicar sobre el movimiento curvilíneo. Recordamos que hasta ahora hemos trabajado con movimientos rectilíneos, sea en X o en Y, normalmente en el eje X. La diferencia del movimiento curvilíneo al rectilíneo es simplemente la que el curvilíneo sigue una trayectoria curva. Observen aquí, esa trayectoria del movimiento curvilíneo va desde acá. La partícula en este caso va desde el punto P sub 0 a P sub 1. Entonces es un movimiento curvilíneo. Hay que decirle que todo movimiento curvilíneo es acelerado. Todo movimiento curvilíneo es acelerado porque vamos a ver más adelante. Entonces el movimiento curvilíneo se puede analizar en tres sistemas de coordenadas. Coordenadas rectangulares, como en ese caso que estamos viendo acá. Sistema de coordenadas tangencial normal, más adelante. Y sistema de coordenadas radial transversal, que es difícil que lo veamos, casi nunca lo vemos, por aprovechar el tiempo en otras cosas. Pero es un tema bastante bonito y que uno debiera realmente meterse en eso porque hay muchas máquinas, muchas cosas que trabajan, que se analizan en función de ese movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, el movimiento de una grúa tiene que ver con ese movimiento. Ok, o mejor dicho, se puede analizar en función de ese movimiento. O de ese sistema de coordenadas, más bien. Ok, el sistema de coordenadas rectangulares se caracteriza, mirenlo acá, porque las componentes, las variables de movimiento se pueden descomponer en los tres ejes X, Y y Z, aunque aquí estamos viendo solo en el plano, pero obviamente se puede descomponer en los tres ejes. Por ejemplo, aquí tenemos un vector R, con su componente R aquí en Y y en Z. Entonces, nosotros conocemos que la velocidad es igual a la variación del radio, o sea, la posición. Aquí R es la posición. Fíjense que aquí R hay una posición R sub 0 y una posición R sub 1. Y la partícula va desde P sub 0 a P sub 1. Y entonces ahí, y observe que la velocidad es un vector perpendicular, perpendicular no, sino tangente a la curva de la posición, de la trayectoria. Tangente, ese es el vector velocidad. Entonces, fíjense aquí que velocidad es igual a dr de t, como ya habíamos definido antes. En este caso, derivando de r, simplemente lo podemos aquí lo podemos definir como en esta nomenclatura, un puntito R. Eso significa que el punto, que es una variación con el tiempo, R en I, es una J, en I, RY en J, y ¿qué fue que dice aquí? RY en J y RZK. Todos un puntito como la velocidad. Fíjense una cosa, como RX, RY y RZ son cantidades en los ejes X, Y y Z, son números, se puede cambiar Rx por X, por Y por Z, Rx por YX, RY por Y y RZ por Z. Y se puede escribir la velocidad de esa manera. Aquí, velocidad es igual a X punto en Y, Y punto en J, indicando que X punto, que es la velocidad o la variación de la posición en el tiempo en el eje X. Aquí en el eje Y, variación de la posición en el eje Y en el eje Z. Bien, de la misma manera se puede hacer eso mismo con la aceleración. Y la aceleración es igual entonces a X2 punto en Y, Y2 punto en J y Z2 punto en K. Cada una de esas variables representa la componente de la aceleración en los ejes X, Y y Z, como se puede ver en esta ecuación acá. No, ahí no se ve. Aquí que se va a ver cuando yo le escriba. O sea, esto que voy a escribir aquí es lo mismo. O sea, A es igual, aceleración es igual a su X en Y
E en J más A sub Z en K. Es una ecuación similar allá arriba. Ok, fíjense, aquí están simplemente detallando que a su x es igual a x dos puntos. O sea, la segunda derivada de la posición da una aceleración en x, en y y en z. Observen algo aquí, en esta ecuación, ese vector, eso indica, tanto en A, en la aceleración, como en la velocidad y la posición, indica que el movimiento curvilíneo se puede analizar en cada uno de los ejes indistintamente. Usted puede coger el eje X y analizar el movimiento en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, de esa manera. Repito, en este caso, el vector por aceleración nombrado o descrito en sus componentes rectangulares indica que se puede analizar el movimiento en cada uno de los ejes indistintamente. Sí. Vamos a ver cómo se hace eso. Fíjese, a pesar de que aquí está descrito en 3 dimensiones en el espacio, el movimiento curvilíneo se puede analizar en el espacio. ¿Por qué en el espacio? Bueno, normalmente vamos a elegir el tiro parabólico como movimiento representante del movimiento curvilíneo. Entonces, ya habíamos dicho que el movimiento se puede analizar en cada uno de los ejes. En este caso, se puede analizar en el eje X y en el eje Y. Solo lo vamos a hacer en los dos ejes porque se puede analizar el movimiento en el plano sin ninguna dificultad y sin perder ningún tipo de precisión. Entonces, aquí me falta una figura que lo voy a poner más adelante. Aquí, una figura, se lo voy a poner luego. Pero el procedimiento es el siguiente. El procedimiento del análisis de movimiento curvilíneo, en este caso un movimiento parabólico, es el siguiente. Se analiza cada uno de los ejes, el eje X y el eje Y. Ahora, hay que identificar el movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Ustedes conocen que hay dos tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo, movimiento acelerado y con velocidad constante. Movimiento con velocidad constante y movimiento con aceleración constante. En este caso, en el eje X, vamos a coger esta figura aquí arriba. Es un ejercicio. Fíjense, el movimiento aquí, el movimiento curvilíneo está compuesto por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Uno horizontal y uno vertical. Fíjense, esa curva, que es del movimiento curvilíneo, es simplemente el efecto o el producto de que la partícula se mueve en X y en Y de manera simultánea y entonces toma esa curva curvilínea así, parabólica. Entonces, aquí el procedimiento es primero analizar el movimiento horizontal. ¿Qué tipo de movimiento es el horizontal? Un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, esa que está ahí. Si ustedes recuerdan, llamámosle X a la posición X igual a X sub 0 más B por T. ¿Sí? En este caso, X sub 0 siempre va a ser 0 porque es la posición inicial y si no nos dicen nada y no nos lo van a decir, la posición la tomamos nosotros en el inicio del movimiento. La velocidad B es la velocidad constante en la dirección de X. O sea, B, la velocidad constante en el horizontal. Ahora, como vamos a ver más adelante, y se me ve la figura, como vamos a ver aquí, esa velocidad V sub 0, que es la velocidad con que arranca la partícula, tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal es la que se encarga el movimiento horizontal. Ahora, en ese movimiento, aquí tiene la ecuación, esa B de aquí es la componente horizontal de la velocidad. Esa componente horizontal de la velocidad es igual aquí, si vemos una figura como esta, a B sub 0 por el coseno del ángulo que tiene con la horizontal. Entonces, en la ecuación, B es igual a B sub 0, X, la componente horizontal de la velocidad. Y esa B sub 0 X es igual